en este Ciencia 21. Estamos en la mesa número 2 para hablar con relación al tema de la ciberseguridad, ámbitos de impacto, amenazas y oportunidades. Quien les habla es Luciano Monquiero, yo soy director de la especialización de cibercrimen, posgrado acá en la universidad, y obviamente hoy estamos en presencia de invitados muy importantes, tanto en el ámbito local, regional e internacional. Es por ello que voy a hacer la presentación primero de cada uno de los invitados e invitadas. Como primera invitada tenemos a Alejandra Torres, secretaria de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Córdoba. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. A su lado está Salvador Samper Alenda, presidente del Observatorio Español de Delitos Informáticos. Gracias, Salvador, por estar. Muchísimas gracias a ustedes. Y por el otro lado tenemos a Martín Gutiérrez, es el CISO de Naranja X, una empresa a nivel local, regional e internacional. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Perfecto, gracias. Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar un poco a desglosar este concepto, un poco de la ciberseguridad, ámbitos de impacto y amenazas y oportunidades. Y venimos hablando un poco porque tenemos tres ámbitos importantes, ¿no? Del área de la academia, de las organizaciones, digamos, sin fines de lucro, privados y políticas públicas, ¿no? Algo muy importante que hoy estamos trabajando en común en Córdoba y en la región. Entonces, voy a ir directamente a las preguntas. Perdón que las tengo todo. Hoy el celular, lo digital suma mucho. ¿Cómo se preparan las organizaciones, empresas y organismos hoy en día en materia de ciberseguridad? No sé si Alejandra o alguien quiere empezar primero. No hay problema, lo compartimos si quieres. Bueno, arranco yo. Buenos días. Creo que una pregunta que la verdad da para hablar mucho, pero sí me gustaría hacer hincapié en algunos puntos que considero importantes. El primero es la cultura, ¿sí? Las organizaciones privadas y gubernamentales tienen que tener por objetivo llevar adelante la ciberseguridad como primer medida, ¿sí? Ahí es donde lo principal es plantear cuáles son los activos más importantes de mi organización y a partir de eso empezar a trazar líneas, ¿sí? Dependiendo del rubro. No es lo mismo ejercer ciberseguridad para una empresa financiera que en un rubro de energía o una entidad gubernamental. Cada una tiene distintos focos para hacer hincapié respecto a la ciberseguridad. Pero sí decirles que el puntapié inicial para armar una buena estrategia de ciberseguridad es la tecnología, ¿sí? Y las personas que la van a utilizar. Es un gran desafío porque las empresas, sobre todo de la que yo vengo, hablo un poco de mi experiencia particular, de entidades financieras, estamos sumergidos en un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma donde la tecnología pasó de sistemas legacy, infraestructuras on-premise, a tecnologías en cloud computing, ¿sí? Con lo cual hace 5 años aproximadamente el primer desafío de la estrategia de ciberseguridad era cómo cambiar la cultura organizacional para pensar de cara a una nueva tecnología que además tiene un nuevo impacto de cara a la ley. ¿Está? En el pasado toda la información y los datos, si se quiere, estaban resguardados, estaban en un ámbito más privado. La tecnología fue creciendo y creo que la pandemia también aceleró muchísimo la digitalización de las distintas organizaciones. Y eso en materia de ciberseguridad es muy importante. ¿Por qué? Porque se amplió en gran medida la superficie de ataque. Y eso para nosotros fue un cambio, digamos, estructural de cara también a los profesionales. Decirles que en importancia en el pasado los especialistas de ciberseguridad éramos generalistas, ¿sí? Y a partir de este cambio de paradigma buscamos especialistas orientados a cada materia de trabajo en la infraestructura de IT para poder llevar adelante este desafío. Eso implica que dentro de un equipo de ciberseguridad no solamente ya manejamos tecnologías inherentes a cyber, sino también a otros procesos, networking, perímetro, base de datos,
Con lo cual los equipos se volvieron muy interdisciplinarios, inclusive desarrolladores. Y también surgen nuevos paradigmas de trabajo. Me gustaría mucho remarcar eso. Con lo cual creo que la estrategia, al menos en el ámbito de financieras y entidades fuertemente reguladas que también tienen que proteger a sus clientes, hoy tienen que tener como piedra fundacional a la ciberseguridad de la misma manera que lo tienen en tecnología e infraestructura. Esto lo aclaro porque en el pasado no pasaba, ¿sí? En el pasado teníamos un poco de falta de conocimiento quizás porque nuestros usuarios no estaban yendo a internet y no estaban tan interconectados como lo están en este momento. Desde ahí hacia atrás en una organización hay que ser motores y generadores del cambio, y en ese punto siento que todavía en la Argentina y creo también internacionalmente todavía tenemos que hacer un proceso de madurez, ¿sí? Para ejercer una buena estrategia propia de la ciberseguridad. Pero me siento muy optimista porque siento que Argentina tiene muy buenos profesionales, ¿sí? Para abordar la materia. En escasez, por supuesto, por razones que todos entendemos, ¿sí? La competitividad, la globalización de las industrias de IT, hoy generan mucho tironeo, ¿sí? Con lo cual, recapitulando para no ir mucho por las ramas, hoy hay que pensar la ciberseguridad como un pilar principal dentro de la organización, dentro de IT, incluso también darle una proporción o una amplitud mayor a lo que es la organización. Creo que las áreas de negocio, que antes quizá no participaban tanto de un proceso, tienen que empezar a asociarse o acercarse a las áreas de cyber, porque por ahí pasan los riesgos de negocio, ¿sí? Nosotros podemos implementar infraestructura tecnológica, pero si la organización no entiende que a partir de eso protegemos la experiencia en seguridad de nuestros clientes, todo se termina ahí, con lo cual es un desafío, creo, de toda la organización tener ciberseguridad como un estandarte dentro de la infraestructura de IT. Bueno, muchas gracias, Martín. La verdad que llevemos varios conceptos de cultura, ¿sí? De cambio de paradigma, de especialistas más enfocados dentro de la ciberseguridad, ese mundo, ¿no? A ciertas cuestiones más específicas donde los perfiles ya requieren ciertos skills. Y me voy dejando esto para que ustedes vayan pensando, gracias a la audiencia que está presente y online. Y seguimos con Alejandra. Bueno, ¿se escucha? Sí. ¿Sí? Muy interesante lo que acabo de escuchar. Y en el campo de lo público, me gustaría hacer una especie de relato. Nosotros yo vengo de la provincia con un cargo análogo al que tengo en la Municipalidad de Córdoba, y veníamos luchando por la transformación digital, ¿no? Y la verdad que nos costaba mucho solamente hablar de transformación digital. Cada vez que uno hablaba de la cuarta revolución industrial, es como, me miraban como diciendo, esta rubiecita de qué habla, ¿no? De pronto vino la pandemia y todo lo que era como muy difícil, porque como bien lo señalaba anteriormente, hay un cambio de cultura, un cambio de paradigma de funcionamiento de la administración pública, y todo eso exige mucha conversación, se siente la gente amenazada porque le va a sustituir su puesto de trabajo manual por uno tecnológico, independientemente que no lo podés nunca despedir, porque en el campo público nosotros no despedimos a la gente, pero sin embargo la amenaza siempre está presente. Entonces, la verdad que lo que se hizo primeramente en el campo de la administración pública, lo que uno pudo observar es que fundamentalmente nos dirigimos a la transformación digital. Y de pronto nos dimos cuenta que había cuestiones vinculadas con... cuestiones vinculadas con la ciberseguridad que eran fundamentales llevar adelante. O sea, nosotros asumimos la municipalidad en diciembre del 2019, de ahí en marzo empezó la pandemia y nosotros como municipalidad teníamos que seguir prestando servicio. Una municipalidad, ustedes tienen que entender que gestiona todos los días, gestiona la recolección de basura, el alumbrado, el bacheo, o sea, la municipalidad todos los días tenía que seguir gestionando en una situación de pandemia y de
que la gente estaba en sus casas. Entonces nosotros tuvimos que acelerar ese proceso de transformación y de alguna manera es como que no solamente lo que nos pasó a nosotros, sino creo que le pasó a la mayoría, la parte de ciberseguridad que quedó como que no lo estábamos mirando. Y eso me parece que después, cuando logramos un tema de tranquilidad, nos dimos cuenta que claramente, es lo que él decía, nosotros tenemos que dar servicios digitales, pero que estén con el resguardo cibernético correspondiente para evitar algún tipo de delitos o de amenazas. Entonces, en virtud de eso, comenzamos a trabajar el tema de ciberseguridad de una manera muy fuerte. Es como que se metió en la agenda, ¿no es cierto?, de la administración pública, que esto quiero que quede claro, o sea, antes de la pandemia, yo te diría que la transformación digital estaba metida en la agenda, pero a un nivel de décimo de las temáticas que una administración pública tenía que llevar adelante. Luego, cuando pasamos la pandemia, obviamente nos dimos cuenta que la transformación digital era una necesidad y íbamos muy acelerados en eso. Y en el transcurso de eso también nos dimos cuenta que cuidar el tema de la seguridad informática era una necesidad. Y ahí fue que empezamos a trabajar junto con el equipo en constituir este hub de ciberseguridad que lo hemos constituido en Córdoba, Córdoba Capital, que son 44 instituciones académicas y también empresas privadas, que estamos trabajando en 3 cuestiones claves que me parece que es muy importante. Una, que tiene que ver con la cultura de la gente, la ciudadanía. Yo tengo que advertir a la gente cómo deben cuidarse de ciertos delitos informáticos. O sea, uno le tiene que decir, no linkees cuando te llegue el mensaje porque seguro que es una amenaza, porque uno puede ver cuando habla con el fiscal de ciberseguridad cómo se han incrementado los delitos informáticos. Es más de un 260% en un año. Y también podemos ver cómo si uno habla con algún ciudadano, seguro que de 1 cada 5 sufrió algún tipo de delito en su home banking, ¿no? O sea, un vaciamiento de cuenta, etcétera. Entonces, la cultura de la ciudadanía tiene que ser un tema que nosotros nos tenemos que preocupar. Debemos advertirle a la ciudadanía cómo pueden tener prevención frente a determinadas cuestiones. El segundo tema es el que mencionó, que es el formar talentos. Nosotros, si bien tenemos muy interesantes universidades como la que estamos aquí presentes, que agradezco muchísimo la invitación, pero es cierto que los recursos son escasos, era una temática que estaba bastante como olvidada, o sea, no se le daba el énfasis. Hoy tenemos una oportunidad no solamente de tratar de retener nuestros talentos, sino de fomentar más recursos humanos que estén abocados a este tema. Y el tercer punto que nos parece sumamente importante trabajar junto con el Hub es el tema de las empresas privadas. Nosotros con Luciano Crisafulli, que está aquí, que en ese momento era director de innovación, formaba parte de mi equipo, ahora también va a seguir formando parte de mi equipo. Con Luciano hicimos una serie de desafíos de Industria 4.0. Queríamos ver si nuestra visión de que teníamos que estábamos preocupados por la seguridad de nuestras aplicaciones, de toda la transformación digital que estábamos poniendo a disposición de la gente, las industrias ya lo habían advertido y estaban adelantados en ese tema. Uno siempre mira el sector privado desde la administración pública como que va en un tren a altísima velocidad y nosotros vamos en un autito, digamos, en un autito muy viejo de más de 10 años ahí atrás tratando de seguirle los pasos. Sin embargo, con sorpresa advertimos que no estaban tan preocupados, que tampoco habían visualizado esto que él dijo, el hecho de que yo me imagino, por ejemplo, Mercado Libre, si no tiene, perdón que haga propaganda en Mercado Libre, o tarjeta naranja, pero es que justo mi yerno trabaja ahí, me acordé. Una empresa que de esa magnitud, si no tiene seguridad de sus datos y le puede pasar lo que nos pasó cuando nosotros entramos en la municipalidad con la aplicación del estacionamiento, bueno, te tira a tierra todo lo que has hecho.
Y la verdad, nos ha pasado que cuando hay amenazas que se hacen efectivas, como pasó con el Poder Judicial recientemente en el ataque que tuvieron, empiezan las voces a decir, ¿vieron que la transformación digital no es tan buena? Que habría que volver al expediente en papel. Y uno tiene que decir, no, paremos la mano, no. O sea, en el expediente papel también había amenazas y quizás mucho más violentas que las otras. Lo que uno tiene que hacer es ver qué actitud tiene que tomar frente a esa temática y no solamente reforzar el tema de herramientas tecnológicas, de todo lo que es la aparatología, sino de la calificación del equipo técnico. Por ahí, cuando yo hablo con algunos especialistas, me dicen, la verdad que el grupo, yo le digo, ¿en qué nivel está de conocimiento de ciberseguridad? Y me dicen, principiante. No, y claro, tenemos que trabajar en todo eso para que no sea principiante y que estemos a la altura de las circunstancias. Pero no significa eso que tenemos que volver atrás. Y esa es una amenaza que está siempre presente. Cada vez que pasa una cosa parecida a esto, las voces que están contra la transformación digital se hacen oír. Y entonces uno vuelve a la carga y dice, no, porque también te pasaba con el papel. Y te pasaba más grave. Eso me da la sensación. No quiero... También lo que refiere Alejandra sobre el tema de la cultura, se repite esto de la cultura, el tema esto también de la formación, pero también lo que decía, ¿no? Ese cambio cultural, ese nuevo paradigma también genera, movimientos en ciertas estructuras que no quieren, ¿no? Pero ahí está, entiendo yo, un poco la vinculación, la sinergia entre los diferentes actores para poder trabajar y mejorar y hacer entender a todos a través de la concientización que esto es el lugar donde tenemos que ocupar y hacia dónde vamos, ¿no? Generando un plan estratégico entre todos. Bueno, ahora lo vamos a escuchar a Salvador, que seguramente desde un plano más internacional nos podrá complementar lo que ambos disertantes han mencionado. Bueno, lo primero es que tengo el placer de quienes nos acompañan, tanto por mi parte como por la del público en general y quienes nos estén viendo, han dejado el listón muy alto. Entonces a mí me va a tocar la parte holístico-tecnológica, o sea, la parte de entendimiento de los factores que nos llevan a estar al aquí y a la ahora. Y es parte del futuro hacia donde nos dirigimos todos en una preciosa bola azul que flota en el universo, en este planeta Tierra. Para llegar hasta aquí, el concepto como tal de sociedad tenemos que entenderlo en lo que nos vincula a la tecnología y lo que estaríamos dispuestos a sacrificar sin ella. Por ejemplo, en el mundo de la ciencia de la salud no entenderíamos un mundo en el cual no se nos atendiera en la parte evolutiva de las ciencias de la salud, donde millones de vidas a diario son salvados gracias a las ciencias de la salud. Y si nos lo tomamos o nos lo llevamos a la parte tecnológica que nos lleva a este coloquio tan interesante y la parte actual, tenemos el espacio de gobernanza, cogobernanza, el espacio empresarial, pero no podemos obviar nunca la parte humana, porque la parte humana es la que cataliza o la que nos une en todos los apartados de la ciencia. El leitmotiv del ser humano es evolucionar y como tal siempre vamos a tener el reto de ir más allá, pero vamos a reconocer los tres bloques principales del aquí y del ahora. Uno, en el espacio-tiempo, si empezamos por el tiempo, lo llevaríamos a la velocidad de la información. La velocidad de la información es instantánea, o prácticamente instantánea, es a golpe de clic. Las sociedades son capaces de transformarse cuando les llega de manera instantánea un ciberataque, en el cual tienen la sensación de estar seguros o inseguros, seguras o inseguras, y nuestra capacidad de resiliencia para poder soportar esos ciberataques. Pero el ser humano aparte tiene que hacer un esfuerzo, porque las ciencias viajan a su velocidad, pero la información viaja a otra, y es que se nos está bombardeando a la sociedad continuamente con campañas de desinformación. Este es un pilar, o una base fundamental. La siguiente es nuestra capacidad para deslocalizar o tener la mente deslocalizada. Antes no funcionaba así. La mente se nutría de la información local. Ahora tenemos una información internacional, una información global. Y lo que nos une, el vínculo que nos está uniendo, es Internet.
Imagínense hoy en día lo que significa para la ciudadanía cuando les indican WhatsApp ha caído. ¿Cómo? ¿Ha caído WhatsApp? ¿Qué es de mi vida? ¿Qué hago ahora? O sea, para nosotros puede parecer una tontería, pero no lo es. ¿Por qué? Porque estamos inmersos dentro de una vida digital. Tenemos la vida física y tenemos la vida digital. Hace aproximadamente entre 5 o 8 años, nuestro equipo hacía jornadas donde abordábamos lo que era la vida digital y se tomaba como algo, ¿qué están hablando? Vida digital, ¿de qué planeta aterrizan o de dónde vienen? Bueno, ahora si ustedes entran en Facebook, por ejemplo, hay un legado digital. Una influencer o un influencer ha creado una capacidad económica, ha creado un branding, ha creado una marca y debe de quedarse ese legado digital por un influencer o por una personita que tiene, que no es más ni menos importante, sino que tiene en el espacio de su vida digital, en la red de redes, y debe de dejarlo a un familiar, por ejemplo. Y luego tenemos la capacidad de identificar nuestros riesgos dentro de esta vida o dentro de esta cohesión social o de esta vida tecnológica hacia un ciberpensamiento en el cual también tenemos que tener la autocrítica. Y es que aplicamos los parches una vez sucedidos los incidentes. Y ahí tenemos que no delegar excesivamente, absolutamente todo en la capacidad tecnológica, porque la capacidad tecnológica depende del factor humano. Y el factor humano siempre va a ser el eslabón más débil de la cadena de seguridad. Por lo tanto, necesitamos el trabajo que estamos haciendo aquí y ahora, caminar juntos y juntas en el ciberpensamiento, en esta capacidad de comunicación, en esta unión de todos los factores de gobernanza, el factor empresarial, porque al final todo se va a nutrir y es necesario dentro de la sociedad porque de las universidades, de la capacidad de individuos como la tenemos, vamos a querer lo mejor de nosotros y de nosotras mismas y es vivir en esta, en esta bola azul preciosa que flota en el universo del mejor modo. Y no podemos separarnos. De este planeta no podemos separarnos. Tendremos nuestro propio pensamiento, pero como sociedad vamos a viajar en el planeta Tierra con los mismos problemas. Y el reto que tenemos es apasionante, porque podemos tomar la decisión de fracasar como individuos o tenemos la capacidad de triunfar como sociedad. Y no nos vamos a poder despegar los unos de los otros, solo mentalmente. Pero físicamente no vamos a poder separarnos, porque nos une Internet. Internet nos une de España, Argentina, Colombia y todos los países que hay en el planeta Tierra. No podemos separarnos. Y en el espacio-tiempo se puede ver en tiempo real, aquí y ahora, lo que estamos hablando, pero alguien, porque el trabajo no le ha dado tiempo, puede verlo posteriormente. Entonces tenemos que empezar a trabajar en conjunto para caminar hacia donde queremos ir, y es el futuro. Bueno, la verdad que muy interesante para todos escuchar a tres personalidades de diferentes ámbitos que tocan el tema de la ciberseguridad, ese impacto que está generando. Y me llevo algunas palabras de Salvador en este trabajo en conjunto, ¿no? Y ahí está, yo creo que, bueno, los tres lo han mencionado, esa formación. Por eso lo importante de la academia, la ciencia, en este trabajo de poder identificar los problemas, las necesidades sociales y a partir de ahí, en forma de mancomunada, integral, poder trabajar en conjunto y generar políticas que lleven claramente a un cambio, ¿no? Esto del hub de ciberseguridad que se ha realizado desde Córdoba, desde la municipalidad, entiendo que es un paso muy importante porque no lo hemos visto, digamos, se está trabajando en Estados Unidos, se está trabajando en Europa, pero de Argentina es como que estaba faltando esto y creo que es algo muy importante, incluso se había hablado en su momento del polo tecnológico de Córdoba, ¿no? Que esto después deriva en un hub de ciberseguridad. Y fíjense, 44 integrantes de ese hub son empresas, universidades, ámbitos, organizaciones públicas y privadas. Fíjense lo importante que esto es marcar ese punto de partida hacia dónde tenemos que ir a trabajar, ¿no? Y sobre todo desde la academia en ayudar ese complemento a la política pública para que ellos puedan generar políticas sociales claramente y con datos objetivos. Eso es lo más importante. ¿Y te puedo agregar algo por más? favor.
En realidad lo interesante que tiene que ver algo que dijo Salvador, que nosotros estamos en Córdoba, pero estamos conectados con todo el mundo. Y también el Banco Interamericano tiene un área experta de ciberseguridad con quien ya Córdoba nos hemos comunicado y en donde vamos a tratar de formar parte de una red de universidades que por supuesto van a ser invitadas las universidades que están dentro del hub, que la universidad que estoy aquí presente está, para que se trabaje conjuntamente a través del análisis, el conocimiento, en qué herramientas uno tiene que ir aplicando, tanto para el desarrollo del talento humano como para los resguardos, ya sea de la gobernanza o del sector privado, en materia de los ciberataques, ¿no? O sea, esto que dijo Salvador me parece precioso, estamos totalmente conectados, o sea, somos locales y ya internacionales porque nos comunicamos permanentemente. Entonces, la otra cosa que me gustaría comentarles, que también me parece súper novedoso, que hace Córdoba en este tema de ciberseguridad, es que como nosotros sabemos que el sector público quizás no es tan creativo e innovador como lo es el sector privado, dentro del fondo Córdoba Ciudad Inteligente, que hemos constituido acá, que es el primer fondo iberoamericano que existe, que tiene como objetivo invertir y promocionar el desarrollo de las startups, tanto GovTech como las que estén vinculadas con la Smart City, con la ciudad inteligente. Hay una línea que se ha convocado, que va a cerrar el 18 de noviembre, que tiene que ver con la presentación de empresas dedicadas a la ciberseguridad. Después que se pase, va a haber un proceso de evaluación y es factible que la municipalidad invierta, junto con el BitLab, en esas empresas. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es hacerlas más fuertes, fomentar la presencia de estas empresas, tanto nacionales como internacionales, y que nos puedan alimentar este mundo que para nosotros es fundamental y es, como bien lo dijeron, es un eje también de trabajo para un montón de gente que hoy se van a poder dedicar a esta temática que antes era como muy ausente, ¿no? Qué importante, porque creo que me estaba leyendo la mente, Alejandra, porque el tema de la economía, ¿no? De la economía del conocimiento y todo lo que viene a la economía de la inversión sobre esto de las startups, era la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, era el impacto, esto, ¿cómo genera el tema del impacto en la economía, todo lo que hace la ciberseguridad, ¿no? Eso es lo más importante que me gustaría, bueno, un poco nos adelantaba Alejandra, no sé si Martín. Bueno, el impacto también depende del nivel de concientización en la materia. Creo que es fundacional que se empiece a poner en carpeta, creo, de todas las organizaciones, no importa el rubro, porque eso va a diagnosticar el impacto que tengan. Pero hay como dos impactos que veo. El principal es que estamos cuidando de cara a los activos de mi organización, de mi entidad y relacionado a las personas, como mencionaban acá los chicos, es grande. Sí, es grande porque hoy la experiencia de las personas, como él decía, hoy estamos todos interconectados. Creo que la seguridad de nosotros como personas a nivel de los datos que manejamos, a nivel de nuestras transacciones, a nivel económico, en cualquier aspecto de la vida cotidiana, ya está incluida la ciberseguridad dentro de nuestro campo de acción. Entonces, creo que, como decían ellos, somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil, ¿sí? Un sistema puede ser 100% seguro. Internamente la organización puede tener un montón de barreras que impidan a un cibercriminal llegar a un dato privado, pero si la persona no entiende el do the basics, ¿sí? El día a día de cómo protegerse, no tenemos mucho por hacer tecnológicamente, ¿sí? Lo vemos mucho en casos de phishing, ¿sí? Donde también tiene mucho que ver un tema que me parece importante, que es las distintas generaciones. Creo que es como para un párrafo aparte, pero yo soy un inmigrante, por ejemplo. ¿Sí? Las nuevas generaciones, la Z, ya lo tienen mucho más incorporado, son digitales. Ahora yo hablo con mi papá o con mi mamá, ¿sí? Y eso no es tan así. Les llega un mail con una empresa que les ofrece algo y ellos van y hacen clic. Eso creo que es la piedra fundacional de todo, cómo empezamos a iniciar conciencia para disminuir el impacto, ¿sí?
considero que el awareness, la capacitación, el branding protection en las personas, en los ciudadanos, es una piedra fundacional. Y si no nos aliamos entre todos, no vamos a generar ese espacio de comunidad. Que dicho sea de paso, el atacante sí lo hace. El atacante está conectado, el atacante genera redes, el atacante tiene plataformas para ejercer impacto sobre las personas. Si nosotros no alineamos términos legales, empresas privadas, gubernamentales, ONG, universidades, siento que le estamos dando un beneficio, una ventaja, con lo cual en materia de impacto creo que es alto, ¿sí? Creo que estamos en un nivel de madurez bajo actualmente, como ella mencionaba. Recién nos conocemos, Alejandra, ¿no? Sí. Alejandra, bien. Alejandra decía algo importante que es, no podemos estar tan desfasados. De a poco tenemos que empezar a alinearnos a todos. Y ahí no hablo de que las entidades privadas estén a kilómetros luz, ¿sí? Depende del foco. También depende de la regulación. Una entidad regulada por Banco Central, por Sarbanes-Oxley, etcétera, va a tener ciertos estándares que no puede evitar para funcionar como negocio. Ahora hay otras organizaciones que todavía no lo sienten tanto porque no están forzadas de alguna manera a cumplir con un eje. Con lo cual creo que el impacto va a ser grave y hoy nos veo más reactivos, ¿sí? que lo mencionaban ustedes, de esto de estamos reaccionando. La idea de tener una evolución en esto es actuar más proactivamente. Es decir, tener la capacidad de que la tecnología y las personas estén capacitadas para prevenir antes de generar un impacto. Volviendo al término de un phishing, que no hagan clic, que no descarguen cosas indebidas, ¿sí? Es un ejemplo básico, pero aplica para todo. Aplica para la diaria, aplica cuando utilizo redes sociales, ¿sí? Cómo me vinculo con otras personas. Y económicamente hablando, también tiene un impacto la ciberseguridad, ¿sí? Las tecnologías, como todos sabemos, estamos en una situación complicada en términos de peso versus dólar, ¿sí? Las tecnologías más nuevas y que por ahí nos pueden amparar de forma rápida y práctica, a veces es difícil para las organizaciones alcanzarla, ¿no? Estamos en otra etapa, pero creo que se pueden hacer cosas igual. El empoderamiento es lo principal, porque después las cosas van a ir pasando. No necesariamente hace falta salir a invertir millones de dólares para estar protegido, ¿sí? Hay un montón de cosas que podemos hacer y caemos nuevamente en la importancia del profesional, ¿sí? Tener gente de IT, ingenieros, personalidades, digamos, que nos ayuden a poder trasladar eso si no tengo materia económica. Hay muchas cosas que se pueden hacer, de hecho, muchos desarrollos han nacido en Argentina como proyectos open source de ciberseguridad y hoy tienen entidades internacionales más. En mi infraestructura privada yo cuento con muchas de esas herramientas y no tuve que invertir nada, ¿sí? Con lo cual, en la lucha me siento en un nivel de madurez bajo, con un impacto alto, pero creo que se están haciendo están naciendo una comunidad nueva que nos va a ayudar de poco a irnos integrando más para hacer frente, ¿sí? a esta problemática que es cómo protejo a las personas de los distintos tipos de ataques y en distintos aspectos de su vida, ¿no? Porque Ale también mencionaba algo importante y él también de decir, che, tengo que proteger a las personas desde el uso de WhatsApp y la conectividad común a también cuando va a hacer una transacción bancaria. Creo que el end-to-end tiene distintas formas de atacarlo, pero estamos yendo hacia ese lugar. También siento que la evolución digital y la pandemia nos aceleró muchísimo y eso tiene una desventaja también en el sentido que tecnológicamente progreso rápidamente, pero hay otras entidades que vienen un poco más atrás, ¿no? La legal, la institucional, la gubernamental, ¿sí? Entonces de poco también tenemos que esperar y darle aire al tema, ¿no? De que vaya madurando de poco, porque no podemos llegar de la noche a la mañana a cambiar un paradigma, como ella mencionaba, de, che, volvamos, que lo que ella decía era defensa por oscuridad. ¿Para qué me sube este papel internet si yo teniéndolo guardado en una cajonera no tengo riesgo? Eso, como ella menciona, es equivocado, ¿sí? Los riesgos son de la información que se maneja, no importa dónde esté publicado, si es tecnológico o no es tecnológico. Porque si está archivado puede ir alguien y lo puede leer, alguien que no esté autorizado. Es lo mismo que pasa cuando accede un ciberatacante a un sistema y se roba una base de datos. Es exactamente lo mismo que forzar una puerta y abrir un inventario.
Con lo cual, bueno, en resumen, creo que hay mucho trabajo para hacer, pero lo bueno es que estoy viendo que el impacto en todas las organizaciones y estatutos quizás empieza a aparecer con muchísima fuerza, y eso la verdad que me hace ser muy optimista de cara al futuro. Bueno, optimista de cara al futuro es algo alentador para la empresa privada, porque bueno, está viendo un norte, pero hay que trabajar, ¿no? Esa es la clave acá. Recién escuchábamos a Alejandro también marcando el tema de la economía, cómo se está tratando desde lo público tratar de invertir, desde lo privado utilizar recursos, porque no se puede alcanzar con ciertos objetivos porque están valorizados con moneda internacional, pero se pueden utilizar recursos propios para desarrollar cuestiones que ayudan, ¿no?, a evitar mayor el riesgo. Y vamos a escuchar un poco a Salvador a ver su mirada desde lo internacional. Bueno, mi visión, porque no dejan de ser visiones, unas se cumplen y otras no, espero que todas las buenas se cumplan, es bastante disruptiva también en el sentido de nuestra conciencia respecto a, por ejemplo, si estoy estudiando en la universidad, ¿es un gasto o es una inversión? Es una inversión, total y absolutamente. Si estoy cuidando de mi salud, ¿es un gasto o una inversión? Es una inversión, total y absolutamente. Y ahora pensemos desde la fase tecnológica, ¿qué depende de todos estos medios? La tecnología, por ejemplo, desgraciadamente, como tal, una paciente que iba en una ambulancia durante la pandemia o durante el periodo pandémico se dirigió a urgencias, la ambulancia la llevaba rápidamente al hospital de Düsseldorf. Y el hospital de Düsseldorf recibió un ataque por ransomware, donde hubo un secuestro de datos de todo el hospital. El desenlace trágico es que esta paciente murió a las puertas del hospital. ¿Por qué? Bueno, primero porque sufrió un ciberataque. Lo primero, tenemos que identificar cuál ha sido el problema, pero nuestra visión tiene que llevarnos más allá en la inversión que queremos hacer en nuestra sociedad y el por qué no es un gasto. Y es que falleció a las puertas del hospital, aparte de por la urgencia con la que fue trasladada, porque no podían acceder a los servicios informáticos. Si ustedes acuden hoy al hospital, está todo dentro de una ficha tecnológica, está en un servidor, si ustedes son alérgicos a algo, todo. Eso es lo primero. Por lo tanto, tenemos que definir este cambio disruptivo como inversión. La ciberseguridad, las empresas tecnológicas, la sociedad, vamos hacia una inversión de futuro. ¿Por qué? Porque no podemos ir hacia atrás. ¿Ustedes se imaginan que se apagara Internet de golpe? Todo Internet, ni siquiera los semáforos de las grandes ciudades, por ejemplo, que están interconectados con PLC, funcionarían. Ni siquiera aquí, que he estado observando Taxi Ya, donde he estado observando cómo funciona el sistema de taxis aquí, he estado observando todo lo que rodea en Córdoba, en Buenos Aires, todo lo que rodea. Y no es muy diferente de España ni de otro país que ustedes se encuentren en el mundo. Es muy, muy, muy parecido. Por lo tanto, inversión es la primera palabra que se me viene como visión de futuro hacia dónde vamos y hacia dónde nos debemos dirigir. Luego viene la siguiente, y es estos hubs que estoy escuchando. O sea, esto que escucho para mí es una alegría celestial. Es como una música cuando te levantas por la mañana y ves un sol y un arco iris. ¿Por qué? Porque en el hub se interconectan todas las necesidades de la sociedad. La universidad interconecta diferentes conocimientos en el campo del derecho, en el campo tecnológico, en el campo de las humanidades, psicología. Muy pronto veo que van aquí bueno, vais a tener la suerte de tener un campus de ciencias de la salud, y ciencias de la salud también va a tener una necesidad de tecnología. No van a poder escapar del punto tecnológico. Por lo tanto, necesitamos caminar y entender nuestro entorno, pero también enriquecerlo. No deslocalizar la economía por completo del medio local. Necesitamos entender de que una empresa se puede implantar a modo local, pero se tiene que generar y regenerar riqueza en el medio. ¿Cómo? Bueno, una función es que la empresa esté generando economía, esa economía sea digital, porque no es una fábrica. Una fábrica tiene muchísimos empleados y a lo mejor una empresa tecnológica no tiene tanta cantidad de empleados de manera igual. ¿Cómo puede contribuir? Conectándola a un hub, conectando esa empresa a un hub, para que ese conocimiento o esas capacidades se nutran en
salidas laborales, que no todas tienen por qué ser en esa empresa, deben de expandirse crecimientos con nuevas empresas y al mismo tiempo se va nutriendo un ciclo en la propia ciudad donde existe un ecosistema. Por ejemplo, he estado observando Naranja X, me he metido en la página web, todo hacer cosas buenas, ¿vale? Ok, todo, y veo la capacidad de ofrecer soluciones nuevas digitales. Por ejemplo, he visto el tema de la tarjeta, ¿no? Para poder operar, hacer compras, etcétera. Bueno, pues tenemos nuevos factores que la sociedad está trabajando, que el derecho tiene que también encontrar esos paradigmas de cohesión entre todas las partes y la gobernanza y cogobernanza estar también pendientes, que veo que es así porque está aquí y ahora, de esas nuevas formas de sociedad y todo lo que va a nutrir, porque la economía es un ecosistema, no es solo una compañía, no es solo una función, es todo el entorno. La verdad que yo me quedo sin palabras porque escucharlos hace también a que nosotros podamos ver hacia dónde va la perspectiva en esta temática, sobre todo en la importancia de esta temática. Y yo me detengo un punto clave que es importante esto del hub, ¿no? El hub, como ya la municipalidad ya estuvo viendo de aglutinar a todos los actores de la sociedad para sumar, y entiendo que cada institución debe tener su subhub. ¿En qué sentido? En poder detectar desde la academia, desde las empresas privadas, cuál es la necesidad. En Estados Unidos, por ejemplo, están pidiéndole a las universidades que los preparen solamente para las necesidades de esa empresa. No crear una carrera de 6, 5 u 8 años, sino simplemente necesitamos este perfil porque nos está demandando y nos va a seguir demandando de acá 5 o 10 años. Entonces, ese es el punto que nosotros tenemos que mirar. ¿Cómo detectamos esa necesidad? Esta es la manera y sobre todo, a puertas adentro, decir, bueno, ¿cómo trabajamos esto para darle respuesta a lo público, para darle respuesta a lo privado? Entonces, ese es un punto lo que tenemos que entender, de tomar conciencia, de tomar como foco, me parece, algo importante, sobre todo las ponencias que estamos teniendo hoy es algo increíble que podamos tener y que podamos escuchar por la importancia de cada lugar que uno ocupa. Y ahora la pregunta del millón es, ¿cómo trabajamos en esto todos juntos, no? Tenemos el hub, sí. Ahora, ¿qué rol ustedes consideran que sería clave en esto para decir, si logro esto, complemento con esto, y esa economía de desarrollo se va a lograr mayor fluidez y va a mejorar las instituciones? Porque, por ejemplo, pensemos un poco. Vos, Martín, hablabas, igual que Salvador, del tema de los mayores de edad, sobre todo de esta falta de esa brecha digital, ¿no? De ese acceso, porque no entiendo. A mí me pasó en España, he vivido hasta hace unos días en España, y me pasaba, iba a un proveedor de servicio de telefonía y eran todas personas mayores. No había nadie joven. Y esa persona mayor necesitaba por lo menos, y hago en serio, le digo, media hora, 45 minutos para poder hablar con ese agente, poder entender todo el proceso de tecnología. Entonces digo yo, habrá que dar una respuesta, porque acá también pasa, o sea, en todos lados pasa eso. Entonces digo, habrá que dar una respuesta, por ejemplo, a lo mejor si pensamos desde el hub, cada uno de los actores, decir, bueno, ¿cómo damos respuesta a ese núcleo de personas que no están teniendo respuesta más rápida, a lo mejor concientizando, bueno, ¿qué podemos pensar? Yo si me dejan, esto me la deja picando porque está hablando de una generación a la que pertenezco, pero a diferencia de lo que cree la gente, los datos dicen que justamente las personas mayores de 45 años no son las que más sufren ciberataques, porque somos más cuidadosas, tenemos más miedo, somos más cautelosas, prevenimos un montón de otras cosas, sino justamente los jóvenes que son más dinámicos, disruptivos, son nativos, pero los datos demuestran que en esa franja de edad es lo que sufren más ciberataques. Y me pasó una cosa muy divertida, o sea, que tiene que ver,
yo, bueno, estoy loca con el tema, entonces trabajo mucho por esto, hablo mucho en la familia, con los amigos, en la comunidad. Y entonces la más chica, la de 25, que imagínate, ella es nativa digital, me dice, mamá, estoy harta de que me hables. ¿Qué le pasó? Obviamente tuvo un ciberataque en su cuenta. Entonces, claro, yo le dije, ¿te das cuenta que yo, que soy más cautelosa, más dedicada, leo, escucho a los expertos? No lo he- Eso por un lado. Y esto tiene que ver con una cosa que quiero comentarles, porque me pasa lo mismo con transformación digital. Cada vez que uno empieza transformación digital, en un proceso determinado, te dicen, sí, pero ojo, que las personas mayores tienen mucha dificultad porque no tienen tan internalizado toda la temática tecnológica, etcétera. Tanto que hay un defensor del pueblo acá que manifestó que iba a hacer una acción legal porque la tecnología estaba dejando de lado a los abuelos, decía. Yo quiero decirte que la primera entidad totalmente digital que no sufrió hasta el momento ningún ciberataque, porque me imagino que tomó todos los recaudos pertinentes, pero totalmente digital, es la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Córdoba. Fue la primera institución dentro del gobierno que se hizo totalmente digital y que tiene a su vez hasta un robot en el proceso de funcionamiento. Y obviamente, ¿quiénes son los clientes de la caja? Son las personas mayores, porque obviamente son los jubilados y pensionados de la provincia de Córdoba. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta que aún las personas mayores de la tercera edad toman su recaudo. Estoy de acuerdo con vos de que hay que tener una metodología apropiada, como es la que el Banco Interamericano te lo dice. Tenés que ir acompañando a la persona mayor para que se vaya introduciendo en el campo de la tecnología. Yo muchas veces cuando les muestro los avances tecnológicos de la municipalidad, y por ejemplo la aplicación de la app ciudadana, y lo hace el director que tiene 29 años, empieza con el mouse, lo hace todo rápido, y le digo, para, que acá no somos todos tan rápidos y veloces como vos. Obviamente esas cosas hay que tenerlas presentes. Por eso me parece que es que uno de los temas fundamentales que tiene este hub y donde nosotros como entidad de gobierno lo que tenemos que hacer es darles el escenario para dejarlos actuar, porque tanto las universidades como el sector privado son mucho más dinámicos que nosotros, más disruptivos, tienen más velocidad para los aprendizajes y nosotros sí buscarle dar los escenarios correspondientes y la coordinación correspondiente para que ellos actúen y nosotros poder aprender de ellos. Y uno de los puntos fundamentales tiene que ver con con la población. Pero ¿cómo le enseñamos a la población, como dijo Martín, ¿no? ¿Viste? Nos estamos conociendo, estamos bien con los nombres. Es que cada uno reciba los aprendizajes correspondientes, porque es un cambio vertiginoso. Hay que entender que la verdad que nosotros en 3 años dentro de la municipalidad, que teníamos 10 solamente aplicaciones digitales, hoy tenemos más de 91 aplicaciones digitales. Entonces, y lo que intentamos es que todo el mundo se comunique digitalmente y obviamente esa aplicación digital tiene que tener a su vez el resguardo informático correspondiente para no recibir ciberataque. Por eso también nosotros tomamos la decisión de, como soberanía, llevar las bases de datos a la nube. ¿Por qué? Porque obviamente la nube tiene mayor resguardo y a su vez tienen que pasar el resguardo de la nube, más el resguardo que nosotros ponemos internamente, más lo que tenemos dentro del campo de la municipalidad. Obviamente estamos mucho más protegidos. Pero esto no ha sido un tema fácil, porque así como que te digo que hay una amenaza de cultura que dice esto, no me pongas la herramienta digital porque mira, sufrí un ciberataque y si lo hubiese hecho en papel esto no hubiese sucedido. No, sí, te puedo contar muchas otras cosas más que hubiese sucedido. Así también hay un tema ideológico que ir a la nube o resguardar o negociar con el sector privado para que el sector privado nos enseñe determinadas herramientas de ciberseguridad, es como que estoy cediendo a la soberanía. Yo no cedo nada. Y lo dijo Salvador,
yo como abogada sé que tengo un contrato legal que me ampara a mí en todos los datos, que me ampara en la seguridad y que los datos son míos independientemente que le pida al sector privado ayuda o a la universidad. Bueno, soy muy extensa, ustedes corten. No, es que el debate está siendo muy, muy apasionado y eso es lo que necesitamos, que la sociedad vea que realmente nos importa lo que sucede, que no nos vean como mero, bueno, pues la nube, esto, lo otro. Bueno, no he entendido nada de lo que me han dicho, todo es excesivamente técnico y no conectamos con la gente. Y ese es un problema, tenemos que conectar con la gente y hay que hablar en el mismo lenguaje. Adelante, continúa si querés, en base a lo que decía. ¿Seguro? Sí, Vale. Estamos ahí en un ida y vuelta. Bueno. Perdón, en un ida y vuelta, digo, estamos... Alejandra muy bien mencionaba esto, que hay un sector, pero también no nos olvidemos que hay tecnologías y hay otro sector de la franja etaria que también hay que trabajar, sobre todo los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Eso es algo que, bueno, me ha tocado trabajar en temas de explotación de material y les puedo asegurar que se ha incrementado en un 1000%, lamentablemente, en todo esto de pandemia. Y que hay que concientizar, porque hoy sacar una selfie y autoproducción lo toman como algo natural y eso es lo que también tenemos que un poco erradicar desde la concientización, ¿no? Así que me pareció algo muy interesante. Salvador, vos estabas entusiasmado, venías con ganas de seguir ahí lo que decía Alejandra, que me parece algo interesante que tenés para contar. El entusiasmo y la pasión la tenemos que mantener siempre, o mejor no nos dediquemos a lo que nos estamos dedicando. Bueno, sé que va a ser un poco disruptivo lo que voy a decir, porque voy a empezar con una nanofábula. Y hay una nanofábula que a mí me gusta porque considero que es bonita, y cuenta la historia de un oso panda que sabe cómo ir, y de un pequeño dragón de 1000 años que tenía que subirse al oso panda para poder ir al lugar, porque el dragón sabe dónde ir, uno cómo y otro dónde. Y a mitad justo del camino, el oso panda mira hacia su espalda y le pregunta al dragón: tú que tienes tantos años y eres tan sabio, ¿qué es más importante, el viaje o el destino? A lo cual el dragoncito le tira de las orejas y dice: para. Dice: lo más importante es la compañía. Bueno, pues a veces estamos empeñados en cómo ir o dónde ir, pero nos olvidamos de la compañía. Entonces tenemos una particularidad del ser humano y es que vivimos atareados a diario, haciendo multitareas y a veces no nos paramos el suficiente tiempo a dedicarle a lo que también es importante, y es a nuestra compañía. Nuestros mayores tenemos que protegerlos. Nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes, tenemos que protegerlos porque son el futuro y tenemos que proteger todo lo que está a nuestro alrededor, porque esa es otra de las cuestiones que debemos de valorar. ¿Cómo queremos vivir? Podemos vivir aislados en una casa con grandes barreras de protección, pero vamos a salir de ahí, no vamos a ir toda nuestra vida encerrados en unas vallas enormes con personal de seguridad. Y cuando salgamos veremos la realidad. Entonces, ¿qué realidad es la que queremos? Bueno, pues para tener una realidad tenemos que identificar que existen los problemas existen, como el que pincha un neumático en el auto y tengo que cambiar la rueda o llamo a asistencia, pero tengo el problema, ya está, el neumático pinchó, vale. Decisión, tenemos que crear espacios en la administración pública, gobernanza, cogobernanza, empresa privada y universidades, espacios donde tengamos a personal especializado atendiendo a personas con vulnerabilidades respecto a lo tecnológico. Exclusión social por una brecha digital, donde hay niñas y mujeres que tienen violencia digital, el espacio debe de existir porque requiere de una atención especializada. Personas mayores necesitan ir a un sitio para que les enseñen. Es imposible que tengamos un espacio de una caja de ahorros o de un banco y le digan: instálate la aplicación o que tus hijos te enseñen cómo va. Bueno, en España surgió un movimiento que es soy mayor, no tonto. ¿Por qué? Porque se están cerrando entidades bancarias y estas personas el único mecanismo que tienen es instalarse una aplicación. Y ahí viene lo disruptiva de la situación. Cuando llegas a la caja y hablas con la persona que está atendiendo, que no tiene culpa porque son órdenes de arriba, le responde: ¿y usted qué sabe si yo tengo hijos o si yo sé de tecnologías o no?
Entonces, tenemos que generar espacios donde atender a las personas, porque siempre ocurre lo mismo. Cuando nos toca y nos afecta es cuando nos preocupa. Bueno, pues está tocando a diario a miles y cientos de miles de personas todos los días. Entonces, si tenemos toda esta capacidad, generemos esos entornos de atención y de cohesión social, porque ¿qué tipo de sociedad es la que queremos tener? Esa sería la cuestión. Lo importante es la compañía. En relación a eso, Salvador, ahí vamos a hacer un momento de preguntas. Vamos a ir cerrando con Martín. Pero vuelvo a Salvador con lo importante que refería. Desde la universidad se trabajan, en el siglo XXI, se trabaja con servicios hacia la comunidad. Y esos servicios hacia la comunidad, nosotros estamos trabajando con Javier Chilo, entre otros colegas y profesionales, en materia de ciberdelitos. O sea, estamos llevando a la ciudadanía, a los colegios, un poco este servicio, ¿no? De asesorar, aunque sea a los docentes, cómo actuar, abordar una situación, cómo abordarlo con los familiares, que es todo un tema, porque a veces se sienten atacados de que su hijo sufrió algo por culpa de la escuela, pero se olvidan de dónde viene, que es la casa. Bueno, hay un montón de cuestiones que abordamos y lamentablemente, digamos, está siendo productivo, obviamente es toda una carrera de trabajo que se lleva adelante, pero entiendo que lo podemos sumar con el tema de lo público para ver de qué manera se puede, digamos, abordar en otros espacios públicos claramente que ayuden, ¿no? A formar a formadores. Exacto. Y bueno, Martín, la última palabra para después ir al público que tiene muchas ganas de hacer preguntas. Bien, tomo un poco lo que mencionaba Alejandra y Salvador, me parece importante. Considero que la responsabilidad social, en mi caso, es el eje de trabajo para lograr una mejora, ¿sí? Para las personas respecto a temas de seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que nacer desde una estrategia corporativa donde eso se sea tenido en cuenta desde la concepción de los objetivos que queremos lograr. Tengo el privilegio en este momento de estar en una organización que tiene por objetivo, esto arrancó hace poquito, no siempre fue así, la educación y la inclusión financiera de las personas, ¿sí? Ese es el eslogan actual de Naranja X. La verdad que internamente, créanme que abajo de eso pasó un río bastante fuerte, ¿está? Porque era ya dejar de concebir la organización desde un punto de vista económico, con fines de lucro. Naranja igual siempre tuvo un acercamiento mucho más marcado con las personas, ¿sí? Desde la atención a los clientes hasta el seguimiento y los procesos. Pero la digitalización dejaba afuera gente. ¿Está? Y eso es una realidad que no podemos esquivar, como ellos mencionaban. Me parece el punto fuerte, con lo cual incluir a alguien financieramente, en mi caso que lo vivo, es todo un desafío, ¿no? Porque no hablemos solamente de gente mayor. Por ejemplo, íbamos al norte, ¿sí? Chaco, 50 grados de calor, la gente haciendo la fila para pagar el resumen. Promotores de locales de naranja llevando agua, diciendo a la gente, disculpe señor, edad media, como nosotros aquí presentes, jóvenes, de todas las edades, ¿por qué no te bajas la aplicación que podés pagar rápido, te la descargas y lo haces? No, yo no quiero. Yo me siento cómodo así siento que voy, pago, yo sé lo que pagué, eso sí me impacta, a mí me dan un papel que dice que pagué y eso para mí es la forma en la que yo llevo mis finanzas. Entonces, Naranja al ver toda esa situación, es decir, che, pero yo por un lado estoy invirtiendo millones de dólares en promover la transformación digital y por el otro lado la gente se está insolando para pagar el resumen. Entonces eso llevó, entre otras cosas, no quiero hablar mucho, pero eso llevó a cambiar el paradigma también y eso ahí te cae la responsabilidad social. Es decir, si yo quiero incluir financieramente a las personas para que esas cosas no pasen, dentro de eso está también la educación de la seguridad. Porque muchos de esos motivos, ¿sí? De por qué no me digitalizo, por qué no pruebo, por qué no bajo la aplicación, es por los miedos. Se tienen miedos. Y a ver, yo también los tengo, ¿sí?
porque sé lo que pasa atrás. Entonces, cuando pruebo una aplicación, también me genera miedo. Me imagino una persona que además no conoce qué pasa atrás. Entonces, creo que ahí está el foco. Las acciones, creo que las mencionaron los chicos y estoy absolutamente alineado, es generar este hub para entre todos ir llevando a las personas que vayan entendiendo que la tecnología nos da muchos beneficios, pero que tenemos que tener ciertos cuidados para que realmente los podamos implementar de manera correcta. Y ahí hay un montón de acciones, ¿no? Está generar organismos colaterales que sean unificados, ¿sí? Dejar de cada uno cuidar su quintita y empezar a mirar más afuera, ¿sí? Está ir a las universidades, buscar ONGs. Yo ahí quiero contar un ejemplo, Alejandra, es el CSIR que armaron hace poco. A mí me gustó mucho esa iniciativa porque conglomeró a universidad, ONG y entidad privada en una misma mesa. No había pasado, ¿sí? Llegué tarde para firmar la última vez, pero no te preocupes, estamos ahí, ya vamos a firmar. Pero considero el primer paso, esto que mencionaba, es decir, empecemos a dar esos pasos para empezar a acercar a la gente y despreocuparla, pero a través de la educación, porque no es como ellos decían, nadie se sienta y les cuenta. Es algo que un nativo digital lo puede adquirir solo, pero alguien que no lo es necesita un apoyo y un acompañamiento. Y también como organización estar abierto a que no todos pueden pensar la privacidad de sus datos de la misma manera. Eso creo que también es importante, ¿no? Hasta cierto punto uno puede promover una tecnología, pero siempre después está bueno dar el lugar a los clientes, en mi caso de entidad privada, que no quieren ir por esa vía. Hay que respetarle y acompañarla también desde ese lugar, porque empiezo a ver esto, ¿no? Nos digitalizamos y cerramos locales. Y la gente, ¿a dónde va a hacer un planteo? ¿A dónde va a que le expliquen? ¿Cuánto tiempo estoy designando a que la gente que no conoce una tecnología la incorpore? Y después, creo que la tecnología depende para el fin que se la utilice, ¿sí? El nacimiento de las impresoras 3D, por ejemplo, hizo que pudieran mandar prótesis, digamos, ¿sí? Para los heridos de guerra en África, en Medio Oriente, y también generó armas, digamos, de un solo disparo que no son detectadas en los aeropuertos. Entonces digo, en esa proporción, también la responsabilidad social no es solo generar concientización, sino también proteger desde la tecnología. También tenemos una responsabilidad muy fuerte de cómo utilizamos nuestra tecnología para no generar un impacto. Y después, nada, celebro el armado del CSIR porque creo que es el puntapié inicial para responder a los incidentes que todos tengamos, y ahí adentro, por suerte, está todo, ¿no? Tenés awareness, branding protection, networking, es lo que tiene que ir pasando, y bueno, colaborar entre todos también con nuestro granito de arena ayuda muchísimo. De mi punto de vista personal, trato cada vez que puedo de tratar de ayudar con la imagen de la empresa y con la mía como persona, ¿no? Porque nosotros también somos agentes y promotores de cómo es el uso correcto debido de una tecnología. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas. Ahora vamos al momento de las preguntas. La verdad que me quedo, Martín, con la presentación de los tres, con eso de la privacidad de los datos, ¿no? Que no tomamos conciencia hoy en día. Quizá en Europa, Estados Unidos es como que ya están un poco más, pero acá es decir, entra a jugar, me meto a la aplicación, pero no conozco nada de la aplicación y voy a dejar todos mis datos, hasta mi tarjeta de crédito. Ese es el punto que nosotros tenemos que hacer un clic y pensar hacia dónde van esos datos. Escuchaba hace unos días a un gobierno puntual que estaban muy contentos por el uso de la biometría, de la detección de imágenes en diferentes lugares, pero estaban usando tecnología que no es de Argentina y los servidores no están en Argentina. Entonces eso me preocupa a mí, porque la biometría es parte de un dato personal. La imagen de uno son datos personales, y si nosotros son datos identificatorios de una persona, el iris, la imagen, etc. Entonces, si nosotros no sabemos distinguir esa cuestión, esa particularidad de los datos, hacia dónde van, y dejamos que esos datos estén en otro ejemplo, otro país,
que tiene otra política totalmente distinta y hace con esos datos otro fin, entonces es alarmante o preocupante por lo menos de considerar esas cuestiones. En Estados Unidos y en Europa se ha prohibido una marca, ¿sí? Una marca, ¿por qué? Porque el fin de los datos no es el fin del mismo de Europa o Estados Unidos, sino otro fin totalmente que lo tergiversa ese fin. Entonces, ese es el punto que nosotros tenemos que pensar, sobre todo en base a lo que hemos hablado de la ciberseguridad, la privacidad, las políticas, el hub, pero no nos olvidemos de cada uno que hacemos nosotros para dar el ejemplo con el tema de los datos y hacia dónde vamos dejando esos datos. Ahora creo que sería interesante escucharlos a ustedes, incluso también desde internet. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, estamos a tiempo. Espero que venimos bien, así que no sé si alguien quiere levantar la mano. Sí. Sí, claro. Bueno, acá por Zoom, Matías está preguntando, o de hecho planteando, la pregunta de ¿cuál es el equilibrio que puede establecerse entre la innovación tecnológica y la responsabilidad jurídica de ciertas empresas ante sus usuarios? ¿Acaso no puede suceder que los niveles de responsabilidad que se desprenden, por ejemplo, de la Ley de Defensa del Consumidor en Argentina, terminen inhibiendo el desarrollo tecnológico? ¿En qué sentido los hubs de innovación están capacitados para ofrecer respuestas a este desafío? Si alguien se anima. Voy a empezar por la última. Obviamente los hubs bien constituidos, por lo menos nosotros creemos que los que están incorporados dentro del que hemos constituido desde la municipalidad tienen todos los lineamientos para para enfrentar la problemática de la ciberseguridad de una manera integral y completa. Así que entiendo que es óptimo. Estamos hablando de universidades, empresas dedicadas a tales fines y el propio sector público sentado, ¿no?, monitoreando y regulando y coordinando toda esa actividad. En cuanto a, hay un temita que a mí él habla de la innovación, ¿no? ¿Cómo fue la primera pregunta que dijo? ¿Acaso no puede suceder que los niveles de responsabilidad que se desprenden, por ejemplo, de la Ley de Defensa del Consumidor en Argentina, terminen inhibiendo el desarrollo tecnológico? Y la primera parte es, ¿cuál es el equilibrio que puede establecerse entre la innovación tecnológica y la responsabilidad jurídica? Bueno, yo creo que obviamente la innovación, a mí me genera siempre miedo cuando tratamos estos temas, no sé si, que sientan tanto temor la gente que de alguna manera inhiban todo proceso de innovación o de incorporación de tecnología o desarrollo de transformación digital. Por eso, si algo que me gustaría decir y dejar claro, siendo yo una persona de tercera edad y lo que me han hecho decir hasta la edad, imagínense, es que la innovación tiene que hacerse presente, la tecnología no puede ser un temor en la incorporación en la administración o en la vida, porque es como si yo les dijera, bueno, miren, ¿sabe qué? Cuando hacemos un edificio y ponemos electricidad hay riesgo de incendio, entonces no pongamos electricidad en el edificio. No, tenemos que adoptar medidas para que la innovación, la incorporación de tecnología sea lo más segura posible. Yo hago las aplicaciones y le pido a una universidad determinada que me haga todo el análisis de vulnerabilidad de esa aplicación antes de estar a disposición de la gente. Es decir, la normativa es legal, es lo suficientemente profusa y cuidadosa para resguardar los datos personales. Ahora, obviamente puede haber infracciones, pero para eso tiene que haber todo un aparato judicial que pueda tener conductas preventivas y también el seguimiento para establecer las sanciones correspondientes. Por eso, cuando trabajamos con el Ministerio Público, de alguna manera me pareció que una muy buena señal
que podía hacer el Ministerio, el Poder Judicial frente al ciberataque que sufrió, es invertir mucho en tecnología y en talento humano dentro del área correspondiente a los fines de poder prevenir o sancionar este tipo de infracciones. Vale, pues me centro en lo que esta persona que está viéndonos y compartiendo conocimiento, una de las cuestiones que nombra es el equilibrio. ¿Vale? Está hablando del derecho, está hablando de la tecnología, está hablando también de las leyes de protección de datos, de alguna forma. Entonces, bueno, pues este es un ejercicio que es un boomerang. Y que no me lo tome a mal con esa pregunta porque no se la estoy devolviendo, sino compartiendo el debate. El debate primigenio es qué conciencia actualmente tenemos respecto a los desarrollos o a la sociedad donde convivimos. Vale. La conciencia, los cambios, ¿cómo derivan? ¿Cómo vienen? Bueno, tenemos que tomar conciencia de los riesgos que hemos comentado, tenemos que tomar conciencia de lo que es gobernar. Gobernar nunca es fácil, gobernar es muy complicado. Y tenemos que tomar también, sobre la sociedad y la capacidad natural que tenemos como individuos de vivir en cohesión o nos autodestruimos. No estoy desviando la pregunta, la voy a responder. Directamente y de manera frontal, lo primero que necesitamos es un comité ético. No es posible que cada poder se encuentre en un sitio separado y que no se sienten en una mesa a hablar. Una, la parte tecnológica, otra, la parte del derecho y otra, la parte social. Esa es la primera. Si no existe un comité ético, es imposible. ¿Por qué? Porque la sociedad necesita trabajar, necesita la economía, necesita que la tecnología avance. El derecho se basa en que tenemos que crear un campo en el cual esto no sea el oeste. ¿A dónde les pongo el ejemplo? ¿Vale? Éticamente, había una plataforma en Estados Unidos donde los usuarios, como venganza, subían vídeos de carácter íntimo de sus exnovias. Y eso se estuvo permitiendo durante mucho tiempo. Era Hunter Moore. Busquen sobre él. Y eran venganzas, pero esas venganzas eran excesivamente lesivas, tanto psíquica como físicamente a las víctimas. Y era una especie de empresa, porque al final se nutría de beneficios. ¿Es ético? ¿No es ético? ¿Entra dentro del campo del derecho? ¿No entra? ¿Se lo permiten los servidores? ¿Están localizados allí? ¿Están localizados en otro sitio? Cuando cada poder se encuentra en un sitio, cuando cada poder no se encuentra en una mesa para dialogar en conjunto, esa pregunta no va a tener una fácil respuesta. Porque todos los poderes no están sentados en una misma mesa, y es en un plano tecnológico. En el plano tecnológico, que es una mayor dependencia, una de las mayores dependencias que tenemos la sociedad. Por lo tanto, para poder coexistir hay que entender lo que es los derechos respecto a los datos que manejamos, pero también entender la responsabilidad, porque a veces obviamos nuestra propia responsabilidad como usuarios. Y es que queremos delegar absolutamente todas las responsabilidades en quienes gobiernan, en quienes desarrollan las aplicaciones. No estoy ni poniendo ni quitando responsabilidad en ninguna de las partes. Pero no es posible que empecemos a subir fotos en Facebook de me he comprado un auto nuevo, un reloj último modelo que cuesta tantos miles de dólares y encima me voy de vacaciones. Y me sorprende de que entren a robar en mi casa. ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo es posible que gente menor de edad, donde ponen las condiciones que no pueden ser mayores de 16 años, con 12 años estén en las redes, con fotos? Bueno, esto es lo que tenemos que trabajar. Y si no existe una mesa de trabajo en conjunto, esa pregunta no tiene una fácil respuesta. Martín, no sé si querés aportar. Sí, para cerrar, es buena la pregunta, porque creo que habla de un equilibrio. ¿Sí? La innovación tecnológica a veces ocurre primero, eso no quita que las organizaciones no tengan que dejar de mirar la ley, que a veces no está regulada, y también levantar la mano, ¿no? ¿Me podés ayudar? Regulemos esto porque es una necesidad del futuro. Me gustaría dejar un ejemplo que yo viví particularmente. Cuando nace la tecnología cloud pasa lo que mencionaba Luciano recién. ¿A dónde dejo mis datos? Si lo dejo en Estados Unidos tiene otra entidad regulatoria que tiene permitido a la CIA, por ejemplo, ir y barrer toda una base de datos. ¿Sí? Si yo guardo fotos de mis clientes, por ejemplo, para un onboarding digital, yo registro a las personas para garantizar que el que se dio de alta es quien dice ser y no otra persona, eso está muy bueno. Pero si yo almaceno la foto arriba, ya te pega en Aves Data, nuestra ley de protección de datos personales, que dice claramente
ninguna persona, bajo ningún punto de vista, puede ser almacenada en una entidad que no sea registrada en Argentina y que cumpla todos estos requisitos. Está bien. Ahora, las empresas fueron y le dijeron, está bien, pero yo tengo una persona de más de 80 años que tiene que recorrer todo el país para venir a dejarme una firma al mes para poder cobrar su seguro de vida. Y ahí es donde por eso es generar este equilibrio, ¿no? Es decir, che, y si cambiamos el paradigma, porque también la tecnología nos da esa gran ventaja, ¿no? Que se terminó haciendo, lo que viaja no es la foto, lo que viaja son los puntos faciales, que es un dato geométrico, matemático, que no describe en lo más mínimo una persona, y eso sí se puede almacenar. Entonces las organizaciones digitales que estábamos con eso, en ese momento implementamos esa tecnología, donde lo que guardas arriba son parámetros geométricos de los puntos de la cara. Eso en representación yo lo podía validar y garantizar que se corresponde a la persona, pero la foto la tenía acá en Argentina. Entonces digo, siempre los desafíos también tenemos que buscar colaborar las cosas en conjunto, porque si no, no creo que se va a complejizar todo. Si la ley avanza por su lado y la tecnología por el otro, es como mencionó él. Ahí tenemos que hacer comunidad y trabajar todos los temas en conjunto, y creo que les digo un ejemplo que es muy lindo, porque hoy, gracias a eso, tenemos la posibilidad de que esta gente no viaje y pase en un montón de ámbitos y pueda desde su casa validar un seguro de vida y no tener que hacer un viaje tan largo, que en principio no se podía, ¿sí? Legalmente no estaba garantizado. Entonces, creo que ahí está la clave. Desde la tecnología, mirar mucho las entidades de ley y también las entidades gubernamentales para apoyarnos, y viceversa. Los que formulan estos estatutos y estos organismos de control también tienen que entender la realidad, ¿sí? Porque si no, después no podemos tener productos digitales, porque si cerramos tanto las vías, después las empresas, las organizaciones no pueden ofrecer productos que brinden mejor experiencia a los clientes. Para mí, yo lo veo tan fácil como eso. Excelente, la verdad que ha sido una pregunta muy interesante y disparadora para todos desde su lugar. Y el tiempo apremia. Lamento que aquellos que se hayan quedado con preguntas, me encantaría que podamos llegar hasta, no sé, hasta mañana, pero también está Javier en la siguiente mesa con invitados muy importantes que hablarán sobre inteligencia artificial. Así que desde el lado de esta mesa, agradecerles a cada uno por su momento, por sus opiniones, por su perspectiva, que ayuda muchísimo a entender del otro lado cómo se está trabajando y de qué manera se puede mejorar, ¿no? Eso es lo más importante. Y desde el lado de ustedes, agradecerle por el tiempo, estar ahí pendiente. Creo que han estado todos ahí a la expectativa de lo que cada uno iba a mencionar. Apoyo muchísimo de seguir trabajando con el tema de Hub desde la universidad. Sobre todo estamos muy comprometidos en ese sentido, así que vamos a seguir con Luciano y con Alejandra trabajando, y obviamente con el sector privado, con Martín, vamos a seguir trabajando porque entendemos que esa es la manera, ¿no? Así que desde ya agradecerles a todos, muchas gracias, y esto continuará.